¿Cómo logró un país predominantemente agrario, con una población mayoritariamente campesina, transformarse en un país industrial en tan solo unas décadas? La Unión Soviética, conocida por su propaganda antioccidental y su insistencia en la autosuficiencia, en realidad debía su desarrollo industrial a los Estados Unidos. Hoy vamos a ver la verdadera historia de cómo los capitalistas estadounidenses colaboraron con los comunistas para impulsar el desarrollo de la industria soviética. Esto es, cómo los empresarios gringos contribuyeron al desarrollo industrial soviético y cómo eso impactó el curso de la historia. La industrialización soviética siempre es presentada por los zurdos como una alternativa al capitalismo, pero eso es mentira. De hecho, fue una meticulosa imitación del industrialismo estadounidense. Estados Unidos construyó el poder industrial soviético, y las empresas, las tecnologías y los ingenieros americanos hicieron de la URSS una potencia. La mayor parte de la transferencia tecnológica de los Estados Unidos a la Unión Soviética estuvo supervisada personalmente por Saul Brón, que por cierto, este carajo fue ejecutado en 1938 por el mismo régimen que él ayudó a construir. Él, como mucha gente, fueron víctimas de las paranoias de Stalin y fueron acusados falsamente de ser espías occidentales. O sea, lo típico en un régimen paranoico comunista. Saúl Grigorevich Brón nació en Odessa, Ucrania, en 1887. Y obtuvo su educación en Suiza, en la Universidad de Zúrich, en donde se graduó de economista. Después de la revolución bolchevique, él se convirtió en la figura clave de la política económica soviética, en particular del comercio exterior. Saúl Brón era miembro del Consejo Económico Supremo y director general de muchas empresas estatales. Por ejemplo, él era el director del Banco de Comercio Exterior y también dirigía el Export Club, una empresa exportadora de cereales. Básicamente, él era uno de los que supervisaba el comercio soviético con los países capitalistas. Es más, cuando Stalin eligió a Anastas Mikoyan como comisario de comercio exterior, Mikoyan dudaba y no estaba seguro de poder hacer el trabajo. Entonces Stalin le aseguró que le enviaría a algunas personas con experiencia, especialmente a Saúl Brón. Durante la década de 1920 a 1930, la URSS no era reconocida por los Estados Unidos y por lo tanto no podían negociar directamente. Sin embargo, varios miembros del gobierno americano, como el senador William Borah, tenían buenas opiniones sobre la Unión Soviética, de modo que era posible tener algún tipo de comercio por delegación. El principal representante del comercio soviético-americano era la Antwerp Trading Corporation, establecida en 1924. En teoría, Antwerp era una corporación estadounidense, pero en la práctica era una entidad soviética controlada por el Politburó. O sea, básicamente era como un monopolio que controlaba todo el comercio soviético-estadounidense. Y en 1927, Stalin nombró a Saúl Brón director general de Antwerp Trading Corporation. Como director de Antwerp, Saúl Brón buscaba y elegía personalmente socios estadounidenses que ayudaran a la industrialización soviética. Por ejemplo, uno de los primeros socios de Brón fue el arquitecto industrial de Detroit, Albert Kahn. Aquí los puedes ver firmando un contrato. En 1929, Albert Kahn y sus asociados obtuvieron un megacontrato para diseñar y supervisar la construcción de la planta de tractores en Stalingrado. Ellos diseñaron la fábrica siguiendo como modelo la planta de International Harvester en Milwaukee. La compañía de Albert Kahn organizó todo el proceso. Ellos adquirieron los materiales, la maquinaria, los equipos y proporcionaron los expertos, que por supuesto eran americanos. Básicamente, la planta de tractores en Stalingrado fue construida como si fueran unas piezas de Lego. Los componentes se producían en Estados Unidos y se ensamblaban en la Unión Soviética bajo la supervisión de los gringos. Por ejemplo, los elementos estructurales de acero fueron prefabricados en Nueva York y enviados a Stalingrado, en donde eran ensamblados bajo la supervisión de constructores e ingenieros estadounidenses. Todos los trabajos de calefacción, fontanería, soldadura y electricidad estaban supervisados por los gringos. Además, todos los materiales, equipos y herramientas de construcción fueron de fabricación estadounidense.
En 1941 y 1942, la planta de tractores de Stalingrado sería la principal productora de los famosos tanques T-34. Y el T-34 es glorificado como el ejemplo del genio de la ingeniería soviética. Pero la realidad es que se ensambló en plantas e infraestructuras construidas por los americanos. Para el año de 1930, Albert Kahn recibió el encargo de diseñar y supervisar casi toda la construcción industrial soviética en el marco del primer y segundo plan quinquenal. Más de 550 plantas e instalaciones en toda la URSS, toda la industria soviética de tanques, automóviles y tractores, por un valor estimado de más o menos $2.000 millones. Por supuesto, la participación masiva de arquitectos e ingenieros estadounidenses en la industrialización soviética se veía muy mal. Por eso se encubrieron los hechos y la URSS creó una gigantesca oficina gubernamental de arquitectura para encubrir a los expertos gringos que vivían y trabajaban en la Unión Soviética. Por otra parte, aunque Albert Kahn fue el principal planificador de la industrialización soviética, cientos de otras empresas también participaron, como la empresa Arthur McKee & Company, la cual diseñó y supervisó la construcción de la mayor planta siderúrgica soviética, o como Henry Ford, que en 1929 firmó un contrato para construir una fábrica de vehículos y suministrarles maquinarias y tecnologías, o como Hugh Lincoln Cooper, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fue el principal consultor para la construcción de la represa hidroeléctrica en el río de Dnieper. Ahora bien, puede ser que ahora te estés preguntando, ¿cómo hizo la Unión Soviética para pagar todo esto? Bueno, la respuesta es muy fácil. Stalin tuvo que exprimir al máximo al pueblo soviético y en especial a los ucranianos. Para pagar esa gran transferencia de tecnología, Stalin tuvo que exportar grandes cantidades de alimentos al extranjero. Y esa es una de las principales razones por la cual hubieron hambrunas masivas en Ucrania, también conocida como la tragedia del Holodomor. Entonces, esa narrativa de que la Unión Soviética era un país autosuficiente es completamente mentira. La industrialización soviética dependía totalmente de ayuda, experiencia e importaciones tecnológicas estadounidenses. Y aún así, con toda esa ayuda, la URSS nunca se volvió autosuficiente. Y eso por no mencionar todos los cuellos de botella que se encontraban en el sistema industrial soviético. Por ejemplo, uno de esos cuellos de botella era el combustible. La Unión Soviética tenía petróleo, pero no podía producir el combustible de aviación de alto octanaje. La producción doméstica solo podía cubrir el 4% del combustible necesario para los aviones militares. Yo pienso que lo más probable es que al construir la industria soviética, los estadounidenses incluyeron deliberadamente una serie de cuellos de botellas y limitaciones. Es decir, la industria militar soviética solo era plenamente funcional como aliado de los Estados Unidos y nada más. Por supuesto, esto solamente en el periodo de la preguerra y durante la Segunda Guerra Mundial, ya después no. Pero bueno, en fin, mi opinión es que al construir la industria soviética, los americanos dejaron ciertas limitaciones para que la URSS solo sirviera como aliados en la guerra contra Alemania y nada más. Ya me dirás tú si eso fue una buena idea o no. Toda esa narrativa de que la Unión Soviética era autárquica y de que los planes quinquenales eran unos milagros soviéticos es una total mentira. La Unión Soviética no era autosuficiente y mucho menos innovadora, y dependía totalmente de la importación de tecnología. Y sí que es verdad que la industrialización de la Unión Soviética fue algo rápido y en muchas áreas exitosa, pero todo eso se gestionó desde el extranjero y tenía una serie de cuellos de botella que hicieron que la URSS fuera una potencia muy frágil. Esto también podría explicar la decisión del pintor austríaco de atacar a la Unión Soviética. Aparte también la gran necesidad que tenía la Alemania del pintor austríaco de obtener combustible y conquistar las tierras en el este. Además, él comprendió correctamente el aspecto militar de la guerra y tenía razón al pensar que el ataque alemán destruiría la economía soviética. Pero lo que no anticipó era que los americanos cubrirían al 100% todas las necesidades soviéticas, desde alimentos hasta camiones, combustibles y hasta explosivos. Por otra parte, este video no solo ha sido una crítica en contra de la propaganda soviética y de toda la gente que se lo cree, es también una crítica a los empresarios que se hicieron súper ricos armando un enemigo que años después iba a ser el principal rival de Occidente. Y eso por no mencionar cómo se hizo para pagar con dinero lleno de sangre esa transferencia tecnológica.
En conclusión, la Unión Soviética nunca fue autosuficiente ni consiguió la capacidad para innovar su industria. En muchos aspectos, la URSS era un país comercial, dependiente de la importación de tecnología de Occidente y de la exportación de recursos naturales, aunque toda su propaganda diga lo contrario. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando un país tiene un sistema socialista. No tienen ninguna capacidad para producir o innovar, y lo único que pueden hacer es importar tecnologías y copiarlas, lo cual ellos después vienen y llaman a eso como un éxito socialista. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy, pero antes de terminar me gustaría darle las gracias a Sonia Melnikova y a su trabajo. Gracias a ella y su gran investigación pude hacer este video. Si quieres ver el artículo original te lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, mientras tanto, no te dejes engañar y mantente libre. Nos vemos en la próxima.